Cuando Elena Martínez firmó los documentos del divorcio en aquel frío martes de noviembre en Madrid, su marido David rió en la cara del abogado diciendo que finalmente se liberaba de esa mujer inútil que nunca había aportado un euro a casa. La miró salir del despacho con desprecio, convencido de que volvería de rodillas en una semana. Después de todo, ¿quién querría a una mujer de 34 años sin carrera, sin dinero, sin futuro? Lo que David no sabía, lo que nadie sabía, era que Elena había pasado los últimos 3 años construyendo en silencio un imperio digital que facturaba 8 millones de euros al año. Cuando salió del edificio y subió a la limusina negra donde la esperaba Alejandro Ferrer, el empresario multimillonario que había invertido en su startup y que llevaba meses esperando que ella fuera finalmente libre, David la vio desde la ventana del tercer piso. Su rostro palideció. La mujer que había humillado durante años no era quien él creía, y la lección que estaba a punto de aprender le costaría todo. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La mañana del divorcio, Elena se despertó a las 5 en el pequeño apartamento que había alquilado 6 meses antes, cuando finalmente encontró el valor para marcharse. 3 años de matrimonio con David Colombo habían sido 3 años de erosión sistemática de su autoestima, de su identidad, de su valor como ser humano. Él trabajaba como director comercial en una consultora, ganaba 70.000 euros al año, y no perdía ocasión para recordarle que ella no contribuía económicamente a sus vidas. Lo que David no sabía, lo que Elena había ocultado con cuidado obsesivo, era que durante esos 3 años de humillaciones diarias, mientras él la acusaba de ser una mantenida inútil, ella había construido algo extraordinario. Todo comenzó 4 años antes, cuando aún eran novios. Elena siempre había tenido talento natural para el diseño digital y el comercio electrónico. Trabajaba como diseñadora freelance, ganando poco, pero haciendo lo que amaba. Entonces tuvo una idea que la mantuvo despierta durante noches enteras. Había creado una plataforma digital llamada Artesano, que conectaba artesanos españoles con compradores internacionales, permitiendo a los pequeños maestros vender directamente sus creaciones sin intermediarios que devoraban las ganancias. La idea era brillante en su sencillez. España estaba llena de artesanos increíblemente talentosos que no sabían cómo alcanzar mercados globales. Elena construyó el puente. Los primeros 2 años fueron durísimos. Trabajaba de noche, después de que David se durmiera, programando, contactando artesanos, construyendo relaciones. Invirtió sus ahorros, 10.000 euros que había guardado durante años de trabajo freelance. David pensaba que los había gastado en tonterías, nunca se preocupó por preguntar. Para él, el dinero de Elena era irrelevante, cifras ridículas comparadas con su sueldo de directivo. En el tercer año de matrimonio, Artesano empezó a despegar. Un inversor importante, Alejandro Ferrer, 42 años, multimillonario hecho a sí mismo en el sector tecnológico, vio la plataforma y reconoció su potencial explosivo. Le ofreció una inversión de 2 millones de euros por el 40% de la empresa. Elena aceptó, pero con una condición férrea: confidencialidad total. No quería que David supiera, todavía no. Sabía exactamente lo que pasaría si él descubría su éxito. Intentaría tomar el control, apropiarse del mérito, transformar su trabajo en algo que solo existía gracias a él. O peor aún, sabotearía todo por miedo a perder el control sobre ella. Porque eso era lo que David hacía: controlar. No mediante violencia física, sino a través de la erosión constante de la confianza en sí misma. Cada día, con comentarios aparentemente inocentes, la hacía sentir inadecuada, estúpida, afortunada de tenerlo. Con la inversión de Alejandro, Artesano explotó. En 18 meses alcanzó una facturación de 8 millones de euros. Elena ganaba personalmente 400.000 euros al año, más de 5 veces el salario de David. Pero continuó viviendo como si no tuviera nada. Continuó dejándose humillar, continuó planificando en silencio su salida. Porque Elena no era tonta. Sabía que el divorcio sería una batalla.
David no era el tipo que dejaba ir fácilmente lo que consideraba suyo. Había preparado todo con cuidado obsesivo. Consultó a los mejores abogados matrimonialistas de Madrid. Trasladó sus acciones de artesano a una estructura societaria blindada constituida antes del matrimonio. Técnicamente, documentó cada humillación, cada comentario despectivo, cada vez que David la hizo sentir pequeña. La mañana del divorcio, mientras se preparaba en el apartamento silencioso, Elena se miró al espejo. Vestía un traje beige elegante pero discreto, cabello castaño recogido en un moño sencillo, maquillaje mínimo. Quería parecer exactamente lo que David pensaba que era, una mujer común, sin poder, sin recursos, a punto de ser aplastada por el sistema legal que él controlaba mejor que ella. La cita era a las 10, en el despacho del abogado de David, en la calle Serrano, en el corazón del lujo madrileño. Elena llegó 15 minutos antes, como siempre hacía. Su abogado, Marco Santini, uno de los mejores divorcistas de España, que costaba 800 euros la hora y que pagaba ella misma con su dinero invisible, la esperaba en la entrada. Marco le sonrió con esa sonrisa cómplice que compartían desde hacía meses. Estaban listos. Habían dejado que David y su abogado creyeran que Elena no tenía nada, que era vulnerable, que estaría feliz de irse con algunas migajas. El acuerdo que David había propuesto era ofensivo. 15.000 euros de pago único y nada más. Sin pensión alimenticia, sin división de bienes porque según él no había bienes que dividir, ya que todo estaba a su nombre. Cuando entraron en la sala de conferencias, David ya estaba sentado con su abogado, un hombre gordo y sudoroso que sonreía con satisfacción anticipada. David ni siquiera la miró. Estaba mirando el móvil, aburrido, como si esto fuera solo una formalidad fastidiosa antes de volver a su vida importante. El abogado de David comenzó a leer los términos del acuerdo con tono condescendiente, explicándole a Elena como si fuera una niña que no entendía cosas complicadas. 15.000 euros, sin pensión, sin pretensiones sobre bienes futuros. Ya era generoso considerando que ella nunca había contribuido económicamente al matrimonio. Quizás debería dar las gracias en lugar de hacer problemas. Marco Santini dejó que terminara. Entonces, con calma glacial, abrió su carpeta y puso sobre la mesa un documento. Era el balance certificado de Artesano S.L., 8 millones de euros de facturación, 400.000 euros de ingresos personales anuales para Elena Martínez, administradora única y propietaria del 60% de las acciones. El silencio que siguió fue absoluto. David levantó los ojos del móvil lentamente, como si su cerebro aún estuviera procesando la información. Miró el documento, luego a Elena, luego de nuevo el documento. Su rostro pasó del blanco al rojo, al morado en secuencia rápida. Marco explicó con tono profesional, pero con un toque de satisfacción mal disimulada, que la empresa había sido constituida por su clienta antes del matrimonio, con fondos personales prematrimoniales, y que por tanto no entraba en la comunidad de bienes. De hecho, dado que Elena había vivido prácticamente solo con el salario de David durante 3 años mientras construía su empresa, podría perfectamente solicitar una compensación por la falta de acumulación de patrimonio personal durante el matrimonio. Naturalmente, continuó Marco, su clienta estaba dispuesta a ser razonable. No pediría nada a David. 0 pensión, 0 pretensiones sobre sus bienes, 0 solicitudes económicas. Solo quería firmar los documentos y cerrar este capítulo de su vida. Era una oferta generosa considerando que legalmente podría exigir mucho más. David explotó. Empezó a gritar que era imposible, que Elena era una mentirosa, que debía haber falsificado los documentos, que cómo podía haber construido una empresa de 8 millones sin que él supiera nada. El abogado gordo intentó calmarlo, pero también estaba claramente en shock. Elena permaneció sentada en silencio, con las manos cruzadas en el regazo, mirando a David con expresión neutra. No dijo una palabra. No tenía que defenderse, no tenía que explicar, no tenía que justificar. Los documentos hablaban por sí solos. David había pasado 3 años diciéndole que era inútil, que no valía nada, que nunca haría nada significativo en la vida.
y durante 3 años ella había trabajado en silencio, construyendo un imperio que él ni siquiera notó porque estaba demasiado ocupado sintiéndose superior. Después de 20 minutos de gritos inútiles, después de que el abogado gordo verificara que los documentos eran auténticos y blindados legalmente, después de que susurrara algo al oído de David, que lo hizo palidecer aún más, la reunión terminó. Elena firmó los documentos del divorcio. David los firmó con manos temblorosas, aún en estado de shock. Cuando salieron de la sala de conferencias, David la siguió por el pasillo. Por primera vez en 3 años la miró realmente. En los ojos de Elena vio algo que nunca había visto antes: fuerza pura, determinación y sobre todo la ausencia completa de necesidad de él. Lo aterrorizó. Intentó hablar, decir algo, cualquier cosa. Pero Elena lo detuvo con una sola frase pronunciada con voz tranquila pero firme, que no admitía réplica. Le dijo que había pasado 3 años haciéndolo sentir importante, haciéndola sentir pequeña. Ahora sabía la verdad. Ella había construido algo real mientras él gestionaba hojas de Excel por cuenta de otros. No era rabia en su voz, solo constatación de un hecho. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor sin mirar atrás. Cuando Elena salió del edificio en la calle Serrano, el aire frío de noviembre le azotó el rostro. Era libre, verdaderamente, completamente libre. Una limusina negra estaba estacionada frente a la entrada. La ventanilla se bajó y Alejandro Ferrer la miró con esa sonrisa que conocía bien. 42 años, cabello canoso, ojos grises inteligentes. Le preguntó si quería un paseo para celebrar. Elena sonrió y subió. El interior era lujo discreto, champán helado. Alejandro le sirvió una copa sin preguntar. Lo que David no sabía era que entre Elena y Alejandro había mucho más que la relación inversor-emprendedora. Se habían conocido 2 años antes en una conferencia en Barcelona. Después de la presentación de Elena habían hablado durante 4 horas, de arte, literatura, sueños, no solo de negocios. Cuando Elena le reveló que estaba casada y cómo David la trataba, Alejandro le ofreció ayuda, recursos, pero sobre todo respeto incondicional. Durante 2 años estuvo presente mientras ella construía Artesano y planeaba su escape, no como benefactor, sino como socio en igualdad. Y lentamente se enamoraron. Pero Alejandro tenía una regla férrea: nunca tocaría a una mujer casada. Había esperado 2 años a que ella fuera finalmente libre. En la limusina, Elena le preguntó si realmente había esperado tanto. Alejandro respondió que lo hizo porque quería que viniera a él completamente libre, no como escape, sino como elección consciente. Valía cada día de espera. Elena sintió algo derretirse en su pecho. Durante 3 años había vivido con un hombre que la hacía sentir como una carga. Ahora tenía delante a un hombre que había esperado 2 años solo para tratarla con el respeto que merecía. El restaurante en el piso 30 ofrecía vistas de todo Madrid. Pero lo que Elena recordó no fue el lujo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Fue como Alejandro escuchaba realmente, contribuía con ideas brillantes sin intentar tomar el control. Al final de la noche, en la puerta de su apartamento, Alejandro le preguntó si podía verla de nuevo. No como inversor o amigo, sino como hombre enamorado de ella durante 2 años. La besó en la frente, no en los labios. Quería hacer las cosas despacio, correctamente. Pero ese beso fue más íntimo que cualquier otro gesto. Fue una promesa de respeto, paciencia, futuro. 3 semanas después del divorcio, la vida de Elena era irreconocible. Artesano había cerrado un acuerdo con una cadena americana que llevaría la facturación a 15 millones. Elena estaba contratando un equipo de 20 personas, alquilando oficinas en la zona de Chamartín. Las noches las pasaba con Alejandro, explorando Madrid de la mano como adolescentes enamorados. Era un jueves por la noche cuando David reapareció. Entró en su oficina sin permiso. Parecía más pequeño, menos seguro, los ojos enrojecidos, la ropa menos cuidada. Miró alrededor viendo el logo de Artesano, el equipo trabajando,
y algo en su rostro se rompió. Dijo que había sido un error, que quería otra oportunidad. Elena lo escuchó en silencio. Luego le preguntó qué había cambiado exactamente. 3 semanas atrás la consideraba inútil. Ahora de repente veía su valor. ¿Qué era diferente? David balbuceó excusas vacías, pero ambos sabían la verdad. Lo único que había cambiado era que ahora sabía de su éxito. Cuando pensaba que era pobre, no valía su tiempo. Ahora que tenía una empresa millonaria, de repente era valiosa. Elena le explicó con voz tranquila que una vez que ves cómo alguien te trata cuando piensa que no vales nada, nunca puedes confiar en cómo te trata cuando descubre que vales algo. Le dijo que no estaba enfadada, simplemente indiferente. Él se había vuelto irrelevante para su vida. Llamó a seguridad y lo hizo acompañar afuera. Lo vio marcharse y no sintió nada. Solo un capítulo cerrado definitivamente. Esa noche Alejandro le tomó la mano y le dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado la situación con clase y dignidad. Luego le hizo una pregunta que la sorprendió. ¿Quería comprar una casa juntos, como paso concreto hacia un futuro compartido? Elena miró al hombre que la había esperado 2 años, que había creído en ella, que la trataba como igual, y respondió que sí. Quería construir una vida con él. 6 meses después del divorcio, Artesano había alcanzado 12 millones de facturación. Elena dirigía un equipo de 35 personas, cambiando concretamente la vida de cientos de artesanos que ahora vendían en el mundo a precios justos. Pero el verdadero tesoro era volver cada noche al apartamento compartido con Alejandro en el barrio de Salamanca. Era la facilidad con la que podían estar juntos, cómo él celebraba cada éxito de ella como propio. Alejandro le había enseñado que el amor verdadero no te hace sentir afortunado de ser elegido, sino que elegir cada día es un privilegio recíproco. Una noche de julio, en la terraza con vistas a la Gran Vía iluminada, Alejandro sacó una cajita de terciopelo. Dentro había una esmeralda rodeada de diamantes, elegante y única como ella. Le pidió que se casara con él, no para validar su amor, sino porque quería prometerle ante el mundo que pasaría el resto de su vida tratándola con respeto, amor y compañerismo. Quería construir una familia con ella. Elena lloró lágrimas de alegría. Este era el amor que merecía, pero que no sabía que existía. La boda fue íntima, en Toledo. Elena vistió un traje de encaje de Toledo hecho por una artesana de artesano. Los votos que intercambiaron no eran tradicionales. Elena prometió seguir siendo ella misma, nunca perder su valor. Alejandro prometió apoyarla siempre, ser el puerto seguro donde podía ser vulnerable sin miedo. Fue una boda completamente diferente a la primera. Elena se sintió finalmente vista, celebrada, amada por exactamente quien era. 2 años después de la boda con Alejandro, Artesano se había convertido en una de las plataformas artesanales más importantes de Europa, con facturación de 45 millones. Pero lo que hacía a Elena más orgullosa no eran los números, eran las cartas de los artesanos que, gracias a Artesano, podían vivir dignamente de su talento. Una mañana de noviembre, exactamente 3 años después del divorcio, Elena caminaba por la calle Serrano cuando vio a David salir de una tienda con una chica joven, probablemente 25 años. La estaba regañando en voz alta por haber comprado algo sin su permiso. Elena vio en la chica a sí misma de 5 años antes, la misma mirada baja, los mismos hombros caídos. Decidió no pasar de largo. Se acercó y saludó a David con tono profesional. Luego se volvió hacia la chica y le dijo algo que hubiera querido escuchar años antes. Si alguna vez se sentía pequeña, inadecuada, afortunada solo por ser elegida por alguien, debía recordar una cosa. Su valor no dependía de la aprobación de nadie. Merecía estar con alguien que la tratara como igual. Le dio su tarjeta y le dijo que si alguna vez necesitaba hablar, podía llamarla. Luego se fue dejando a David boquiabierto y a la chica con la tarjeta agarrada como salvavidas. 2 semanas después, la chica llamó. Se llamaba Julia. Tenía 27 años. Se encontraron para un café y Elena le contó su historia. Julia escuchó con lágrimas corriendo por su rostro.
Dijo que pensaba que era la única, que pensaba que el problema era ella. Elena le apretó la mano y le dijo la verdad más importante. Cuando alguien te hace sentir constantemente que no eres suficiente, el problema no eres tú, y siempre tienes el poder de elegir diferente. 6 meses después, recibió un email. Julia había dejado a David, se había inscrito en un máster, había comenzado a reconstruir su autoestima. Agradecía a Elena por mostrarle que era posible. Esas palabras inesperadas ese día en la calle Serrano le habían salvado la vida. 5 años después de aquella mañana fría de noviembre, cuando Elena subió a la limusina negra, tras firmar los documentos del divorcio, se encontraba en el escenario de la conferencia de negocios femeninos más importante de España. La habían invitado como ponente principal para contar su historia de éxito empresarial, pero Elena decidió contar algo diferente. No solo las cifras impresionantes de Artesano, que ahora facturaba 75 millones de euros y daba trabajo directa o indirectamente a más de 1000 personas. No solo los premios y reconocimientos. Decidió contar la verdad completa. Contó de los 3 años pasados con un hombre que la hacía sentir inútil cada día, de cómo había creído ser el problema, no ser suficiente. Contó cómo había construido un imperio de 8 millones de euros mientras era tratada como mantenida inútil, de cómo encontró el valor para irse solo cuando entendió que su valor no dependía de la aprobación de nadie. Contó de la limusina negra donde la esperaba un hombre que tuvo la paciencia y el respeto de esperarla 2 años. De cómo descubrió que el amor verdadero no es el que te hace sentir afortunado de ser elegido, sino el que te hace sentir que elegir es un privilegio recíproco cada día. En el público había cientos de mujeres. Muchas lloraban abiertamente. Muchas asentían reconociendo pedazos de su historia en la de ella. Después del discurso, decenas de mujeres se acercaron a Elena, algunas para agradecerle por tener el valor de contar la verdad incómoda, otras para pedir consejos sobre cómo encontrar el valor para cambiar sus situaciones, otras simplemente para abrazarla y sentirse menos solas. Elena entendió algo fundamental ese día. Su éxito con Artesano era importante. Ayudaba a cientos de artesanos, creaba valor económico real. Pero su historia personal, el viaje de la mujer que se sentía inútil a la mujer que conocía su propio valor, tenía el poder de cambiar vidas de manera aún más profunda. Esa noche, en casa con Alejandro y sus 2 niños pequeños nacidos en los últimos 2 años, Elena reflexionaba sobre cuánto había cambiado su vida. Los niños dormían en sus habitaciones. Alejandro la miraba con el mismo amor y respeto del primer día. Artesano seguía creciendo. La fundación estaba cambiando vidas. Tenía todo lo que siempre había soñado. Pero lo más valioso no eran los éxitos externos. Era la certeza interior de su propio valor que nadie podría quitarle jamás. Era saber que no dependía de nadie más para sentirse completa. Era haber elegido una pareja que la celebraba en lugar de disminuirla. Era haber transformado el dolor en sabiduría y la sabiduría en herramienta para ayudar a otros. Pensó en David brevemente, no con rabia o arrepentimiento, solo con una especie de gratitud extraña. Si no hubiera sido tan terrible, quizás nunca habría encontrado la fuerza para construir Artesano. Si no la hubiera hecho sentir tan pequeña, quizás nunca habría descubierto cuán grande podía ser. Si no le hubiera mostrado lo que no quería en una pareja, quizás no habría reconocido el valor de Alejandro cuando lo conoció. El dolor había sido real y profundo. Pero lo que había construido de las cenizas de ese matrimonio tóxico era más hermoso y significativo de lo que hubiera podido imaginar. No había sido el sufrimiento lo que la hizo fuerte. Siempre había sido fuerte. Había sido la decisión de no dejar que ese sufrimiento la definiera. La decisión de seguir construyendo, soñando, creyendo en su propio valor incluso cuando el hombre que dormía a su lado cada noche le decía lo contrario. Elena miró a Alejandro y sonrió. Él sonrió de vuelta. Tomó su mano y la besó dulcemente. No hacían falta palabras. Ambos sabían cuán afortunados eran de haber encontrado algo verdadero, construido sobre respeto mutuo.
compañerismo en igualdad y la certeza de que el amor verdadero amplifica en lugar de disminuir. La historia, que había comenzado con humillación y dolor, con una mujer que subía a una limusina negra tras firmar documentos de divorcio, se había convertido en algo mucho más grande. Se había convertido en la prueba viviente de que no importa cuán profundo cabe alguien intentando hacerte sentir pequeño, si recuerdas tu valor, si encuentras el valor para cambiar, si construyes tu vida sobre los cimientos del respeto a ti mismo, puedes no solo sobrevivir, sino prosperar de maneras que nunca habrías imaginado. Y esa lección, esa verdad fundamental que Elena llevaba ahora consigo cada día, valía más que todos los millones en la cuenta bancaria de Artesano. Valía más que cualquier reconocimiento o premio, porque era la diferencia entre existir y vivir verdaderamente, entre sobrevivir y prosperar, entre conformarse con ser elegido y tener el valor de elegir conscientemente la vida que mereces. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar sobre el valor que siempre has poseído, pero que quizás alguien intentó ocultarte, deja una señal de tu presencia. Un pequeño gesto que dice: he visto, he entendido, he sentido. Y si quieres apoyar estas historias que hablan de renacimiento, dignidad y segundas oportunidades, considera dejar un gay gracias a través de la función Super Gracias aquí abajo. No es obligatorio, pero cada pequeño gesto de aprecio me ayuda a continuar contando historias que quizás alguien necesita escuchar para encontrar el valor de cambiar su propia vida. Recuerda siempre, tu valor no depende de quién te elige, sino de quién eliges ser cada día. A veces la limusina que te cambia la vida no es la que te lleva lejos de algo, sino la que te lleva hacia alguien que finalmente sabe verte por lo que realmente eres. Y a veces la venganza más dulce no es destruir a quien te hizo daño, sino construir una vida tan hermosa que ellos se vuelven completamente irrelevantes. Porque al final, la libertad verdadera no es cuando dejan de hacerte daño, es cuando lo que hacen o piensan deja completamente de importar.